Vuestras fiestas solemnes me desagradan, estoy harto de vuestras ofrendas, aborrezco vuestras celebraciones. Así hablaba el profeta que hoy vamos a conocer, el profeta Isaías. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo en la que vamos a conocer mejor al profeta Isaías, avanzando así en un nuevo capítulo de la serie que estamos desarrollando sobre los escritores de la Biblia. Pero antes vamos a escuchar una canción. Tengo un sonido más pesado que el Gordo Molina, más caliente que al Rojo Vivo, que Escándalo y Cristina. Pues lo que traigo es cristomicina. Súbelo, bump it up, hasta que revienten la bocina. Y dile a tu vecina que ponga nuestra canción. Esta es la forma nuestra de hacer adoración. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Clap your hands, everybody. Se forma el party. Con la mezcla que hacemos no puede nobody. Es pegajoso como Sugar Daddy y lo traguemos con sabor para everybody. Así que clap your hands, toda la gente, y verás lo que se siente cuando alabas al omnipotente. Pues su presencia llena aquel ambiente que es diferente. Y hoy te invito a que lo intentes. Mi maestro es mi maestro, yo. Poder y gloria de los cielos descendió. Para darme libertad. De la muerte me libró. Mi maestro con su sacrificio me ha dado poder. Me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Ahora gózate, mi hermano, que se escuchen esas manos y demos nuestra alabanza al soberano. Porque el cielo lo tenemos gano, porque él estrechó su mano, que se escuchen en la casa los cristianos. Ahora gózate, mi hermano, que se escuchen esas manos y demos nuestra alabanza al soberano. Porque el cielo lo tenemos gano, porque él estrechó su mano, que se escuchen en la casa los cristianos. Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. De los cielos descendió. De la muerte me libró. Mi maestro con su sacrificio me ha dado poder. Jesús me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. De los cielos descendió. De la muerte me libró. Mi maestro con su sacrificio me ha dado poder. Oh, gracias, mi Jesús. Y ahora yo puedo vencer. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Esperamos que hayáis disfrutado de esta canción. Pues como hemos dicho al principio, vamos hoy a hablar sobre el profeta Isaías. Y para hablar de este autor de la Biblia tenemos con nosotros a Juan Manuel Quero, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Madrid, El Buen Pastor, y a Teresa Fernández, que es pastora de la Iglesia Evangélica Pentecostal Betel de Madrid también. Bienvenidos, Juan Manuel, Teresa. Gracias. Pues sí, muy bienvenidos, Teresa, Juan Manuel. Yo creo que para hablar de Isaías es muy importante, en primer lugar, ubicarle dentro de su contexto histórico, ¿no? ¿Quién es Isaías? ¿Qué está pasando alrededor de él en el tiempo en que él vive? Isaías fue un profeta muy reconocido por el pueblo de Israel y alguien que conocía muy bien la situación que se estaba viviendo en aquel tiempo. Estamos hablando del 760 aproximadamente antes de Cristo, cuando el pueblo pues había estado viviendo una edad dorada después de Salomón, pero como suele ocurrir después de una etapa de brillo, de luces, de prosperidad, se introduce una serie de elementos corruptivos, de vicios, de dejadez, de relajación moral, y eso es lo que se estaba viviendo en el tiempo de Isaías. Además, él, que era un buen conocedor de la política, de la aristocracia de aquel tiempo, se cree que era pues incluso de sangre real, primo de algunos de los reyes que
que habían estado anteriormente pues, reinando, conocía bien la situación que había. Y cuando muere Ucía, en ese tiempo, en ese año que muere él se da cuenta de que hay que hacer algo. El pueblo no levantaba cabeza, se estaba introduciendo en idolatría, en fin, una serie de falsedades e hipocresías que él no aguantaba. Y él fue un hombre que se puso delante de Dios, buscando pues, que él le guiara. Y recibió un llamamiento, pues, le dijo que algo había que hacer. Dios le manifestó que había que hacer algo, evidentemente. Y él está ahí delante y dice, bueno, pues yo te voy a escoger a ti. Él obedece y Dios hace un profeta para guiar al pueblo en aquel tiempo. De ahí sale esa frase, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Que es algo muy común, muy comentado y que habla de esa disponibilidad, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir el mensaje de Isaías? Porque hemos empezado nuestro programa y evidentemente Isaías no tenía pelos en la lengua, decía unas cosas y las decía al pan pan y al vino vino, muy claro, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir su mensaje? Pues yo digo que era un mensaje de denuncia hacia el pecado, pero a la vez era un mensaje del amor de Dios. Me gusta cuando en el capítulo 1 dice, venid y razonemos. O sea, pongámonos a cuentas, razonemos sobre la situación, y lo dice Dios. Ese mensaje que da el profeta lo dice Dios al hombre. Razonemos, pongámonos a cuenta. Y la oferta es, si vuestras transgresiones y vuestra maldad fuera tan roja como la grana, yo lo voy a volver blanco, lo voy a cambiar, lo voy a mudar. Es un mensaje, me apasiona, me encanta ese mensaje que da Isaías ahí. Sí. Además, en el mismo nombre yo creo que podemos ver también ese mensaje, ya que su nombre significa Dios salva. Dios salva. Y él estaba allí para hablar de ello, de que Dios da una oportunidad. En medio del juicio, ¿no? Ajá. Se estima que el ministerio de Isaías es largo, que dura unos 50 años. ¿Qué etapas, qué énfasis podemos diferenciar durante todo este ministerio? Pues ocurre como con otros personajes que escribieron mucho. Isaías, que es uno de los profetas clasificados entre los profetas mayores por la cantidad de capítulos, por la extensión del libro, que son 66 capítulos, recoge muchos eventos. De hecho, se suele hablar como de tres partes del libro, incluso como que hay otros autores que son discípulos de Isaías, y a veces se habla del conflicto que hay a la hora de considerar la unidad del libro de Isaías. Y se habla del primer Isaías, del Deutero Isaías, del Trito Isaías. En realidad estamos hablando de un tiempo en el que inicialmente la carga de Isaías es sobre Jerusalén, sobre Judá, por esa prosperidad que había caótica y que estaba llevando a una crisis tremenda, espiritual especialmente. Y ese es un mensaje inicial que él manifiesta para Jerusalén, para Judá. Luego entrará Israel, que es la parte norte de Palestina o de esa zona donde ellos se estaban desarrollando como nación, y también tendrá un mensaje profético por lo que estaba ocurriendo hasta llegar al Trito Isaías, o a esa tercera parte donde ya se está hablando de un mensaje de cambio para un pueblo que estaba en la dispersión, que había pasado por el cautiverio. En fin, muy resumidamente podríamos decir que esos son los tres mensajes generales que tenemos en Isaías, con elementos preciosos realmente. Isaías profetiza cosas muy sorprendentes. De hecho, podemos ver cómo no es difícil ver la muerte y la crucifixión de Jesús en la profecía de Isaías. Lo podemos leer en el capítulo 53, en el versículo 7, que dice: era maltratado, humillado, pero él no abría su boca. Era como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada. ¿Qué importancia tienen estas profecías para el mensaje de la Biblia? Pues es una importancia trascendente, porque este mensaje lo que le está diciendo es que Jesucristo, que es una referencia a Jesucristo, lo que hace el capítulo 53, voluntariamente pone su vida por amor de la humanidad, y está desarrollando todo lo que va a padecer, todo lo que va a sufrir. No abre la boca, exactamente tal y como ocurre y como nos lo revela en el Nuevo Testamento y ocurre en la vida de Jesucristo. Nos habla de que por amor Él se ofrece, Él sufre, pero para traer salvación, para traer la oportunidad al hombre
de vivir una vida diferente, de vivir una vida libre y vivir una vida llena de paz y de felicidad. Es interesantísimo este capítulo 53. Me cuesta trabajo que la gente no lo vea tan claro, porque es tan clarito, tal y como el profeta lo expresa, que me cuesta trabajo que no lo vean ahí la figura de Jesucristo, que no lo unían. De hecho, yo creo que gran parte del debate que apuntaba antes Juan Manuel en cuanto a los 3 bloques en que se divide el libro y demás, tiene que ver también con un análisis desde la razón. Es imposible que alguien 6 siglos antes de que Cristo muriera hiciera una descripción tan detallada de lo que luego sucedió, ¿no? Eso no tiene lógica, así que hay que buscarle una explicación, ¿no? Pero la verdad es que el libro de Isaías recobró una gran actualidad cuando se descubren los rollos del Mar Muerto y allí aparece una copia completa, prácticamente íntegra, ¿no? Que demuestra, desde mi punto de vista, la unidad del libro y de un solo autor, ¿no? Y pensando en el mensaje de Isaías, ¿no? Hay algo que vemos de una forma reiterada, ¿no? Y es como él denuncia cuando convierte el pueblo la religión en rituales, ¿no? Y no sé, a mí la pregunta que me surge es ¿por qué con tanta facilidad la gente convierte una espiritualidad auténtica en una religión vacía? Pues es eso, porque nos quedamos en lo externo. Y es la denuncia que hacía Isaías, seguramente, porque la gente había perdido realmente, había dejado de tener relación con Dios. Entonces, ¿qué hacía? Se dedicaba a cumplir lo establecido por Dios, simplemente la ley, pero no tenía relación con ese Dios. Entonces eso se queda simplemente en una religiosidad. Y eso a veces nos pasa, nos ocurre. No hay nada mejor que tener una relación directa, si es que Dios es personal y necesitamos ese día a día con Dios, si no nos convertimos en unos religiosos, simplemente. La verdad es que el libro del profeta Isaías es apasionante y desde aquí queremos animar a la gente a que lo lea. Dice cosas que pueden llegar al corazón de la persona, ¿no? Además de las profecías de Cristo. Pero ¿con cuál os quedaríais vosotros? ¿Con qué frase? Pues hay bastantes también. Me viene a la mente una que está en Isaías 40, que dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, que correrán y no se fatigarán, y volarán como las águilas. Esas son palabras de ánimo que nos da el Señor a través de Isaías. ¿Y Teresa? ¿Algo? Sí, bueno, son palabras que me encantan y las suelo repetir mucho porque me animan en mi vida diaria y cotidiana, ¿no? Pero es verdad, me gusta mucho la frase «así dice el Señor», porque sigo viendo a Dios hablando con el hombre y sigo viendo a Dios queriendo tener contacto conmigo. Entonces, eso es, cuando lo leo, digo, es verdad, es que tú todavía quieres hablar conmigo. No es que yo desee hablar con Dios, es que Dios quiere hablar conmigo. Y eso es algo realmente maravilloso, es un descubrimiento que animo a que lo haga la gente, a leer la palabra de Dios y que vea que Dios dice, así digo, así te hablo, ¿no? Me encanta. La verdad es que el profeta Isaías está lleno de frases, ¿no? Que han inspirado a lo largo de la historia, no solo a cristianos, sino también grandes obras de arte, grandes obras musicales, ¿no? De modo que animamos realmente a nuestra audiencia a que lo lea. Resumiendo el mensaje de Isaías, nuestro programa tiene el título Buenas Noticias, ¿no? Y nos gusta dar alguna buena noticia. ¿Cuál sería la buena noticia que podemos sacar del libro de Isaías para nuestra audiencia? Pues yo la buena noticia la daría en el capítulo 40, dice Isaías que la hierba del campo se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, nunca va a caducar. Lo que dice es verdad y lo que dice se cumple. Entonces, que les animo a que lo lean y que lo hagan carne en sus vidas porque se cumple. ¿Y tú? Yo diría que como el tiempo de Isaías era un tiempo de burbuja próspera y explota y se entra en la crisis, diría algo así como que se puede salir de la crisis sin dinero y de la crisis económica sin dinero.
Creo que eso sería una noticia para nuestros días, porque lo era en aquel tiempo, y a la luz de la palabra de Isaías, de la palabra de Dios en Isaías, vemos que también es para nosotros. Dice Isaías: venid y comprad sin dinero. Y es que hay muchas cosas que repercuten en lo económico y que tiene que ver con una crisis de valores, una crisis espiritual, una crisis de relación, que cuando eso se arregla y Dios lo arregla, empieza a cambiar todo. Bueno, pues esperemos que nuestra audiencia haga caso y se apropie de estas buenas noticias. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Gracias. Ha sido muy interesante, pero ya nos tenemos que marchar. Pero antes queremos animarte a leer la Biblia, y si aún no lo tienes, este es el Evangelio de San Juan que os queremos regalar. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y lo enviaremos gratis. Es un regalo que hacemos para promover la lectura. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Si te ha gustado el programa, puedes volver a verlo en nuestra página web buenasnoticiastv.org. Ahí también puedes encontrar otros contenidos, como por ejemplo escuchar el programa Mundo Protestante, que se emite en Radio Nacional de España todos los domingos a las 5 de la mañana. Y para los que os guste seguir el Facebook, ahí también os podéis encontrar. Queremos que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias en Buenas Noticias TV. No olvidéis poner el TV. La semana próxima volvemos, os vamos a presentar a la ONG Mezzo, una ONG que lleva años colaborando con este programa en la sección musical, pero además desarrollan muchas otras iniciativas de interés que conoceremos mejor la semana que viene, así que no os lo perdáis. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.